No, sí cambia mucho, toda la vida. Si lo ponemos verde, queda horroroso. Mejor pongámoslo blanco. Esa cámara está como torcida. Bueno, eso no importa. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. Esta semana estamos en el segundo episodio del mes de marzo y en un monólogo. Al principio les iba a hablar sobre o sea, la historia de mis inicios en la creación de contenido, el podcast y todo eso. Que, o sea, la creación de contenido como tal o el tema de hacer videos vino, o sea, hace mucho rato en 2014. Lo del podcast sí es un poquito más reciente en 2020. O sea, fue un poquito más reciente. Pero yo acostumbro a tomar notas muy ambiguas. Que si no, o sea, si no implemento rápido las ideas, se me olvida lo que estaba pensando en ese momento. Porque para este tema de de la historia de mis inicios, tenía algo así como, bueno, varios apuntes y en uno de esos decía como historia con amnesia. ¿Eso qué significa? O sea, yo a leer eso hoy no entiendo qué quería decir. Y es por eso que si grabo las ideas como 3 días después, pues va a ser va a estar mucho más fresquita la información. Y es por eso que hoy les voy a hablar sobre la creatividad, o sea, sobre que a mí me ha parecido la creatividad uno de los complementos más contundentes en estas últimas semanas, ¿no? Y es que el tema del estudio se lleva mucho tiempo, la mayoría del tiempo en la semana. Entonces yo estaba acostumbrado a que acababa de estudiar, o sea, acababa la jornada de estudio, hacía los deberes, no sé qué, y me dedicaba el resto de tiempo a mis proyectos, que impulsa tu mente, que los videos, que el podcast, o sea, todo, pero ya no es tanto así, porque en la semana no queda tiempo para hacer videos. De pronto si grabo un video mientras estudio, sí, pero esos no son el tipo de videos que me gusta hacer. O, a ver, ya he grabado varios videos en la universidad, pero me refiero para este canal. No, ese tipo de videos o sea, jugando, deportes y eso no caben aquí. Ya habrá un lugar para esos videos. Entonces, por ejemplo, para el podcast me queda complicado hacerlo dentro de la semana. Los instantes, que son los videos en formato corto verticales, me queda difícil hacerlo entre semana. Entonces, yo estaba acostumbrado, o sea, fue un cambio muy fuerte porque, como ya les decía, yo estaba acostumbrado a hacer mis videos en cualquier momento. Eso sí, las ideas no han parado de fluir porque en cualquier momento vienen las ideas, las anoto y ya tengo la nota mental de anotarlas de forma específica. O sea, que cuando yo vaya a grabar, o sea, que cuando yo vaya a grabar el video sea mucho más sencillo. Ya, bueno, esto fue lo que se me ocurrió en ese momento, ahora vamos a hacerlo. O vamos a implementarlo y vamos a ver qué más le metemos. Pero eso, la creatividad y no sé, no me acuerdo cómo comencé este punto. Bueno, hablando sobre que hubo un cambio grande. Y recuerden, estos monólogos son para divagar, o sea, para que yo pueda divagar. No duran tanto. El último duró como 40, no mentiras, no duró 40 minutos, duró como 30, media hora, 20 minutos, algo así. Pero a veces cuando estoy aquí como conectando las ideas se me olvida, o se me olvida cómo comencé. Pero el punto que tengo anotado es que la creatividad ha sido un complemento importante en este nuevo tiempo, estas nuevas semanas. Porque, o sea, como la parte académica ha empezado a tener más relevancia o ha ocupado más tiempo en mi vida, pues yo digo, quiero un cambio, quiero un cambio de esta vaina. Que sí, o sea, me gusta lo que estoy estudiando y lo que estoy haciendo, pero todo el tiempo lo mismo, que pereza. Entonces, además, dejar mis proyectos, pues no es negociable. O sea, no voy a dejar mis proyectos. No es negociable para mí. Entonces, cuando grabo un video,
después o sea, en los fines de semana o cuando hay tiempo libre, o sea, cuando no tengo que estudiar, un lunes, algo así, como un día festivo, es genial y lo disfruto más, o sea, hasta lo disfruto más que antes porque le doy más valor a esa actividad, porque ya no la puedo hacer en cualquier momento, pues, o sea, sí la puedo hacer, pero no debo hacerla en cualquier momento, porque hay otras prioridades. Y esto yo no lo hubiera hecho antes, por ejemplo, hace un año o hace 2 años. No, ¿cómo es que voy a dejar mi proyecto como un complemento? Mis proyectos son lo principal, pero no se ha podido. Y muy probablemente va a seguir así por un buen tiempo. ¿Por qué? Vamos a ver qué tengo aquí anotado. Antes de seguir con el segundo punto. ¿Por qué lo dejé como un complemento en este momento? Porque el plan que se lleva más tiempo, que es el de estudiar, es en este punto el más, ¿cómo decirlo? El más desarrollado y el más concreto. Ya, estudiar una carrera que me va a dejar muchas cosas, que me va a ser muy útil en mi vida. Entonces ese fue el plan que yo escogí cuando empecé, o sea, antes de empezar a estudiar. Y no escogí el de volverme youtuber a tiempo completo, porque hubiera sido una decisión muy tonta desde mi perspectiva. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a seguir desarrollando mis proyectos como lo estoy haciendo en este momento. Y como los voy a seguir desarrollando y voy a seguir buscando maneras en que esto funcione, en algún punto este proyecto, o sea, este plan, mejor dicho, va a estar tan concreto, tan fundamentado que yo voy a decir, bueno, obviamente, cuando acabe la carrera, porque ya me metí en este plan. Entonces, cuando acabe la carrera, yo voy a decir, bueno, por aquí hay algo brutal que desarrollé o sea, he desarrollado durante muchos años. Imposible que ya no me vaya por acá. Pues, teniendo, o sea, estando en una realidad donde esto funciona, o digamos en una realidad donde puedo vivir de esto, o ya no me molesta seguir llevándolo como un complemento. Lo importante es seguir haciéndolo porque me gusta demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo salga a la universidad, o sea, cuando acabe la carrera, o sea, uno de los planes puede ser crear una empresa y vivir de eso, y que la creación de contenido siga siendo un complemento. Y aquí llegamos al punto 2. Bueno, todavía no puedo llegar al punto 2 porque me acordé de otra cosa. O sea, las actividades alternas o las complementarias me han ayudado a ver de otra manera lo que hago de forma principal, el plan principal. Entonces, yo veo Legos y veo líneas de código y en mi cabeza las relaciono. ¿Por qué? Ustedes van a decir, uy, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo las relacionas? Para mí, o sea, armar Legos y programar es una actividad o sea, a ver, ¿cómo lo explico fácilmente? Cuando uno arma Legos, cuando yo veo a alguien armando Legos y a otra persona programando, yo veo exactamente la misma actividad, ¿no? Pero veo que están haciendo exactamente lo mismo, convirtiendo algo que no existe en algo que sí existe, dándole forma a algo que aparentemente no es nada o no es más allá de un bloque o de una línea de código en algo fundamentado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 5 bloques amarillos, dos, dos bloques naranjas de Lego, los puedo convertir en un pato. Yo veo, o sea, líneas de código y no sé qué, y las ejecuto y ya hay un programa. A eso me refiero. Normalmente una persona que no ve esto, que no interactúa con Legos o no tiene una parte complementaria o sea, a la que pueda ligar esa actividad, no ve eso y ve simplemente las líneas de código como líneas de código y los programas como programas y los Legos como fichitas de armar.
no más. Entonces, ¿qué pasa? A mí como profesional, eso me da una visión mucho más amplia. O sea, el hecho de poder hacer esas analogías. Yo digo, uff, qué violento poder ver eso, porque a simple vista no parece tan relevante. Pero, a ver, algo que me ayudó mucho a mí en el primer examen de lógica de programación es pensar hay una cosa que se llama diagrama de árbol, que es, o sea, un diagramita donde se van tomando decisiones. O sea, en ese momento yo lo conozco como algo muy básico, pero esas vainas pueden, o sea, yo ya he visto un poquito y pueden tener, o sea, puede ser tan complejo como uno quiera. Pero cuando yo estaba estudiando para ese examen, que fue ayer, pues yo siento que me voy bien. Cuando yo estaba estudiando, cogía fichas de Legos, porque, o sea, suele ser muy repetitivo. Entonces, por hacer un ejemplo, si su sueldo es mayor a 1.500.000, entonces, o sea, si la condición se cumple, se va por un camino y si no, se va por otro. Entonces, ¿cómo puedo ejemplificar eso para verlo de manera más visual y no solamente, digamos, teórico o algo así? Pues cojo fichitas de Legos con colores diferentes y ya. Y eso me ayudó mucho a la hora de estudiar. Entonces, terminando ese punto, eso, tener una parte complementaria en nuestra vida a lo que hacemos de forma principal es muy importante, ayuda mucho. O sea, no sé qué relación podría tener bailar salsa a programar, pero si lo hiciera, o sea, si estuviera en una academia de baile, probablemente también vería esas cosas, esos indicios, esos detalles, no sé cómo llamarlos, esas analogías, podría crearlas. Entonces, si tienen una actividad alterna a lo que hacen principalmente, no la dejen. O sea, y además, si eso lo disfrutan, no la dejen. Cuando dejen de disfrutar esa actividad, ya mándenla a volar. Pero si la disfrutan y no la hacen por falta de tiempo, yo qué sé, traten de darle un espacio, porque o sea, es muy, muy valioso. Y el segundo punto de este podcast, o de este episodio, son las formas rígidas. Por eso yo hace un momento les decía, si a mí me hubieran preguntado hace 1 o 2 años eh, que si dejaría mis proyectos como complementos de una actividad principal, yo hubiera dicho que no, o sea, hubiera sido un rotundo no. Y en este momento me he dado cuenta de que las estructuras rígidas, o sea, demasiado rígidas, tienden a decaer con el tiempo. Porque ya sabemos, vivimos en un mundo de constante cambio y mantener algo totalmente inamovible, hermético, sin cambios es muy difícil. Entonces, por eso es que las empresas se quiebran, se mueren, o sea, finalizan. Y le ha dado mucha importancia a eso, o sea, tener la capacidad de poder cambiar cuando sea necesario y no aferrarme a formas que ya no me sirven. Como, por ejemplo, lo de tener los proyectos en una fase muy temprana, donde es muy riesgoso dedicarse a ellos de manera, o sea, dedicarse a ellos de lleno, sin absolutamente ninguna garantía. Y no digo que la carrera me dé una garantía, pero sí me da tiempo para desarrollar esto otro, como ya lo venía diciendo. Eh, ya comenté el punto del profesional promedio sobre que no ven, o sea, no ven esos detalles importantes. Y eso, o sea, a la hora de trabajar en una empresa o de tener una empresa propiamente, es clave, porque no es lo mismo, o sea, como ya les comentaba en los ejemplos antes, no es lo mismo ver el mundo como un ingeniero normal a ver el mundo como un ingeniero, pero en las noches como un artista, un bailarín o lo que sea. O sea, llevamos perspectivas de un mundo hacia otro, porque a mí lo que me disgusta del mundo de las ingenierías es que los ingenieros, la gran mayoría, digo, y es lo que yo veo, o sea, es lo que yo pienso al respecto, es que son muy estructurados, y eso está bien hasta cierto punto,
y no se dejan llevar tanto por el pensamiento o el pensamiento creativo, llamémoslo así. Y les repito, es lo que yo pienso. Puede que esté equivocado. Pero cuando una persona, un profesional, sea ingeniero, sea contador, sea lo que sea, y no solo profesionales, lo digo, cualquier persona, tiene una visión de otros lados y la aplica o la adapta a su entorno, es brutal. Podemos llegar a soluciones o sea, llegar a soluciones a las que normalmente no llegaríamos, o pensar en cosas en las que normalmente no pensaríamos, crear cosas que normalmente no crearíamos. Eso con eso, o sea, eso quería mencionar en el punto del profesional promedio. Este podcast me va a quedar recortico. Vamos a ver qué más dice aquí. Y ya, creo que este episodio va a estar súper cortico. Qué horror. Pero, o sea, porque el último punto que tengo acá ya lo comenté. Y es la parte de cómo escoger el complemento y cómo escoger lo principal. Definitivamente no fue una decisión difícil porque me dejé llevar por el lado estructurado para poder desarrollar el lado más creativo y convertir el lado más creativo en algo que esté bien estructurado. No sé si me hice entender. Pero bueno, creo que para que el podcast no se me haga tan cortico, voy a contar alguna historia de mis inicios. No sé si dejarlo para después, porque, o sea, si lo dejo así, me va a quedar como de 30 minutos. Pero me gusta este episodio porque fui contundente, fui claro con mi punto. Y ya no, si lo voy a dejar así. Y si quieren escuchar alguna historia de mis inicios, pues no sé si alguien ve este podcast, déjenlo en los comentarios. Si lo están escuchando en Spotify o en alguna plataforma de podcast, escríbanme en mi Instagram si quieren escuchar alguna historia de mis inicios. Y ya, eso es todo. Nos vemos en abril con nuevos episodios en el programa. Y ya, gracias por ver el episodio hasta el final. Este súper episodio cortico hasta el final. Y eso. Chao.